Bienvenido. Hoy voy a contarte una historia. ¿Alguna vez has escuchado sobre Kael, el pequeño zorro valiente? Un día se aventuró en el desierto más oscuro que jamás hayas imaginado. Pero no era solo un desierto de arena y viento, no. Este desierto escondía sombras que susurraban secretos, y cada paso de Kael lo llevaba más y más profundo en un viaje que cambiaría su vida para siempre. ¿Te atreves a aventurarte? Te prometo que lo que encontrarás al final será mucho más de lo que imaginas. En un rincón olvidado del vasto mundo, en las fronteras del desierto, se alzaba una pequeña aldea de arenisca. Un lugar aislado donde las tormentas de arena y el sol abrasador dominaban el paisaje. Las casas de barro y piedra se apretaban unas contra otras en la ladera de una colina, y el silencio del desierto se extendía más allá del horizonte. Allí vivía Kael, un joven zorro que, aunque su cuerpo no había visto más que arena y más arena, soñaba con algo más allá de las dunas doradas. A pesar de la tranquilidad aparente de su vida, Kael sentía en su corazón un ardor por descubrir los misterios del mundo, más allá de lo que sus ojos habían visto jamás. El padre de Kael, un granjero que había trabajado la tierra durante décadas a pesar del rigor del clima, le repetía constantemente: la vida en el desierto es dura, pero en la sencillez se encuentra la paz. No necesitas más de lo que tenemos aquí para ser feliz. Pero Kael no estaba convencido. Sabía que, en algún lugar más allá del vasto océano de arena, existían conocimientos antiguos, verdades que podrían cambiar su visión de la vida para siempre. Una noche, mientras el cielo estrellado brillaba sobre arenisca, Kael decidió aventurarse más allá de los límites de su aldea. Sin avisar a nadie, recogió sus pocas pertenencias, llenó su cantimplora con agua y se internó en el desierto. Sin embargo, lo que comenzó como una travesía audaz, pronto se convirtió en una pesadilla. Al tercer día de viaje, agotado por el calor y la falta de alimento, Kael fue capturado por una banda de bandidos del desierto, saqueadores que acechaban a los viajeros incautos. Los bandidos lo ataron y lo llevaron más allá de las montañas de arena que rodeaban su hogar. Con un golpe en la cabeza, lo dejaron abandonado en una tierra desconocida, lejos de todo lo que conocía. Kael despertó por el sol del amanecer quemándole la piel, su mente nublada por el miedo. Se encontraba solo, en el corazón de lo que los ancianos de su aldea llamaban el desierto de las sombras, un lugar del que pocos habían regresado. El joven zorro, desorientado y sin un rumbo claro, caminó durante días bajo el cielo abrasador, consumido por el hambre y la sed. Justo cuando creía que sus fuerzas lo abandonarían por completo, divisó un oasis en la distancia. Al llegar, se dejó caer junto a las aguas claras y bebió hasta saciarse. A la sombra de una palmera alta y robusta, se sentaba un anciano lagarto, de piel curtida y ojos profundos. Era Azar, conocido en las tierras como el sabio del desierto. Un ser que ha vivido en el oasis por décadas y tiene una comprensión única del desierto. No lo ve simplemente como un lugar físico, sino como una metáfora para el viaje interior que todos los seres vivos deben atravesar. Cuando Kael llega a su oasis, agotado y perdido, Azar percibe en él la desesperación y el conflicto interno que lo paralizan. Pero en lugar de ofrecerle respuestas rápidas o soluciones inmediatas, Azar lo observa en silencio mientras Kael se recupera, y cuando el joven finalmente tuvo fuerzas para hablar, el sabio le dijo con voz calmada: el desierto no solo es un lugar de soledad, sino un espejo de tu alma. Esta frase que Azar pronuncia con su tono calmado, es una llave para comprender uno de los pilares centrales de la travesía de Kael. Aunque en ese momento el joven zorro no puede entender completamente su significado, estas palabras empiezan a resonar en su mente. Azar no se refiere únicamente a la vastedad y dureza del paisaje, sino a la confrontación que todos enfrentamos con nuestros propios miedos, dudas e inseguridades. El desierto, con su inmensidad y su capacidad para perder a los viajeros, es una metáfora para el caos interior que puede devorar a alguien si no logra encontrar paz consigo mismo.
La travesía de Kael no será solo física, sino también espiritual. El desierto como un reflejo de su alma es una idea que va ganando fuerza en Kael a medida que empieza a asimilar las enseñanzas de Azar. Cada tormenta de arena, cada duna interminable, representa los obstáculos internos que Kael debe aprender a superar, los miedos, la duda y la desesperación que lo acompañan desde su captura por los bandidos. A medida que Azar le enseña a aquietar su mente, Kael empieza a comprender que la verdadera travesía es dentro de sí mismo. Si puedes encontrar paz dentro de ti, encontrarás el camino de regreso a tu hogar. Durante los días que pasa en el oasis, Kael no solo recupera su energía física, sino que comienza a recibir lecciones cruciales sobre el control mental y espiritual. Azar le enseña las primeras lecciones sobre la meditación y el equilibrio interior. Estas prácticas son fundamentales, no solo para enfrentar las dificultades externas del desierto, sino también para manejar las emociones internas que pueden desbordarlo. Azar le enseña que la calma interior es más poderosa que la fuerza física. En vez de luchar contra las tormentas de arena o el agotamiento, Kael debe aprender a aceptar el flujo natural de las cosas. La paz que busca no viene de su entorno, sino de su capacidad para adaptarse, para ser flexible, como el viento que se desliza entre las dunas. Esta habilidad de fluir con los desafíos es una de las lecciones más profundas que Azar le ofrece. No siempre se trata de luchar, sino de encontrar el equilibrio entre la resistencia y la adaptación. Conforme pasan los días, Kael empieza a notar pequeños cambios dentro de sí. El entrenamiento no es solo físico, sino emocional y mental. Cuando antes habría sentido ansiedad por su regreso, ahora comienza a aceptar que el tiempo y la distancia son relativos. El viaje no tiene prisa, y la clave no está en la rapidez de su regreso, sino en cómo lo enfrenta. Esta transformación interna es gradual, pero poderosa, y se manifiesta a través de pequeñas victorias cotidianas, poder concentrarse en su respiración, calmar sus pensamientos y aceptar la incertidumbre de lo que vendrá. Antes de que Kael retome su viaje, Azar le deja una advertencia y una promesa: el verdadero conocimiento te será revelado cuando menos lo esperes. Esta frase, aunque sencilla, encierra un poder transformador. Azar sabe que el viaje de Kael no está completo. Todavía hay mucho que el joven zorro debe aprender, y estas lecciones no serán enseñadas en el oasis, sino en el propio camino. Azar reconoce que Kael ha crecido, pero aún necesita enfrentarse a desafíos que lo forzarán a aplicar lo que ha aprendido. Azar le proporciona el alimento y el agua que no son solo sustento físico, sino símbolos del sustento espiritual que Kael ha recibido en el oasis. Azar no solo le ofrece herramientas para sobrevivir en el desierto, sino que le ha dado una perspectiva diferente de cómo enfrentar la vida. Ahora, cuando Kael mira hacia el horizonte, lo hace con una comprensión más profunda de sí mismo y de su entorno. Al dejar el oasis, Kael no es el mismo joven zorro que llegó exhausto y desesperado. Ha sido transformado por las lecciones de Azar y por la sabiduría del desierto. A pesar de que su camino hacia el hogar todavía está lleno de desafíos, Kael ahora está equipado con algo más poderoso que la fuerza física, la capacidad de encontrar paz dentro de sí mismo. Y en esa paz, ha descubierto la clave para superar cualquier adversidad que pueda encontrar en el futuro. Revitalizado por las enseñanzas de Azar, Kael reanudó su camino a través del desierto. Después de días de marcha, llegó a una cadena montañosa, donde se encontraba un laberinto de cuevas antiguas. Al adentrarse en una de las más grandes, la llamada Cueva del Eco, descubrió que dentro resonaban voces extrañas, susurros y ecos que parecían provenir de las profundidades de la tierra. En lo más profundo de la cueva, Kael encontró a una serpiente de escamas plateadas llamada Liena, una guardiana antigua de aquel lugar. Liena no era una serpiente ordinaria. Tenía el don de leer las emociones más profundas de aquellos que entraban en la cueva. Si deseas avanzar, joven Kael, dijo Liena con su siseo hipnótico, debes enfrentarte al eco de tus propios miedos.
Aquí, los sonidos que escuchas no son más que un reflejo de tu alma. Kael aceptó el desafío. Durante días, vagó por las oscuras cavernas, enfrentándose a sus propios temores. Las voces que oía no eran sino sus pensamientos más profundos, sus dudas, sus inseguridades. Temía no ser lo suficientemente fuerte para regresar a su hogar, temía no ser digno de las lecciones que había aprendido. Pero, poco a poco, comprendió que esos miedos no eran más que sombras que él mismo había creado. Al final, Kael encontró la fuente del eco, no estaba en las paredes de la cueva, sino dentro de él. La cueva le enseñó que el mayor obstáculo que enfrentaba era su propio miedo. Liena, satisfecha con su progreso, le otorgó una gema cristalina, un símbolo de la claridad mental que había alcanzado. Con esta nueva fuerza interior, Kael abandonó la cueva, sabiendo que el camino hacia su hogar, aunque difícil, ya no le parecía imposible. Tras dejar atrás la cueva, Kael se adentró en el Valle de los Vientos Silbantes, un lugar donde las corrientes de aire eran tan fuertes que el silbido perpetuo de las ráfagas borraba cualquier otro sonido, haciendo imposible oír con claridad. Las arenas del valle parecían vivas, moldeadas por el viento en ondulaciones que se extendían hasta el horizonte. Kael avanzaba con cautela, sus ojos entrecerrados mientras sentía el peso del viento empujándolo en direcciones inesperadas. Fue en ese caos natural que Kael encontró a Naruk, un buitre de plumaje oscuro y ojos brillantes, quien lo observaba desde una roca en lo alto. Naruk había vivido allí durante años, confinado al valle después de perder su capacidad de volar debido a una herida de juventud. Sin embargo, a pesar de su incapacidad para surcar los cielos, había desarrollado una profunda sabiduría sobre el viento y la tierra. Naruk, con una voz grave y rasposa, le explicó a Kael que el viento, como la vida, es una fuerza que no se puede controlar, pero sí entender. No puedes dominar el viento, pero puedes aprender a moverte con él, dijo el buitre. Día tras día, Naruk le enseñó a Kael a sentir las corrientes de aire, a escuchar no solo el silbido de las ráfagas, sino los secretos que guardaban. Aprendió que el viento puede ser un aliado si se escucha con atención y que resistirse a él solo traería fatiga y frustración. A medida que Kael dominaba las lecciones del buitre, descubría algo más profundo. Al igual que el viento, los desafíos de la vida no siempre deben ser enfrentados con fuerza, sino con flexibilidad y astucia. Con estas enseñanzas en mente, Kael comenzó a moverse a través del valle con una gracia renovada, cada paso ajustándose a las ráfagas de viento que lo rodeaban. Ya no luchaba contra los elementos, había aprendido a fluir con ellos. Esta lección se convertiría en uno de sus principios más importantes, un recordatorio de que la vida no siempre es cuestión de resistencia, sino de adaptabilidad. Con el paso del tiempo, y armado con la sabiduría de Naruk, Kael dejó el Valle de los Vientos Silbantes atrás, pero no sin antes dedicar una última mirada al buitre. Ambos intercambiaron una silenciosa despedida, y Kael sintió que su viaje estaba más claro ahora que conocía los secretos del viento. El desierto, aunque aún vasto e imponente, parecía más comprensible a los ojos del joven zorro. Los días y las noches transcurrieron mientras cruzaba dunas interminables y cielos estrellados, pero esta vez, las dificultades ya no parecían insuperables. Kael empezó a notar las pequeñas señales que antes había ignorado, como la dirección del viento podía guiarlo, como el suave crujir de la arena bajo sus pies marcaba el camino correcto. El desierto ya no era solo un paisaje hostil, sino una extensión de las lecciones que había aprendido. Finalmente, después de semanas de travesía, Kael divisó como la imponente figura de la gran duna de cristal. Se alzaba ante él, una vasta formación de arena que, bajo la luz de la luna, brillaba como un espejo, reflejando el cielo nocturno en su superficie cristalina. Este lugar era legendario entre los viajeros del desierto, conocido por marcar el final de cualquier travesía en la región. Para Kael, representaba el umbral entre el pasado y el futuro, entre el joven asustado que había sido y el ser sabio y resistente que ahora era.
Pero antes de poder acercarse a la duna, Kael sintió una presencia conocida, los bandidos que lo habían capturado al inicio de su viaje. Desde las sombras, surgieron con una sonrisa cruel, confiados en que el joven zorro sería una presa fácil, tal como lo había sido antes. Sin embargo, no contaban con el Kael que ahora enfrentaban. Con una calma profunda, Kael recordó las lecciones de aquellos sabios que había conocido en su viaje. No necesitaba recurrir a la fuerza física ni a la confrontación directa. En lugar de eso, decidió usar la sabiduría que había adquirido. Se dejó guiar por el viento, moviéndose con fluidez entre las ráfagas como Naruk le había enseñado, desapareciendo de la vista de los bandidos como si fuera parte del aire mismo. A medida que avanzaba, comenzó a jugar con el eco del desierto, imitando los trucos que había aprendido en la cueva del eco. Su voz, apenas un susurro, rebotaba entre las dunas, multiplicándose hasta parecer que no estaba solo. Los bandidos, incapaces de verlo claramente por las corrientes de arena, confusos por los ecos que resonaban a su alrededor, comenzaron a escuchar pasos que no existían y voces que parecían acercarse desde todas direcciones. Creyendo que un grupo entero los rodeaba, cayeron en el pánico, y uno por uno, huyeron despavoridos, convencidos de que estaban siendo emboscados por una fuerza mucho mayor de lo que podían enfrentar. Kael, feliz de ver lo que había logrado con la sabiduría de aquellos sabios. Saltando de alegría, desbordado de felicidad, observó cómo las sombras de sus enemigos desaparecían en la lejanía, una vez en calma, y con un último vistazo hacia el valle que había dejado atrás. Se dirigió hacia la gran duna de cristal. Sabía que su hogar estaba más allá, pero también sabía que ya no era el mismo que había comenzado este viaje. Ahora, era un viajero que había aprendido a caminar con el viento. Con los bandidos fuera de su camino, Kael cruzó la gran duna de cristal y finalmente regresó a Arenisca. Al llegar, los aldeanos lo recibieron con asombro, pues lo daban por perdido. Sin embargo, Kael no era el mismo joven que había partido. Había adquirido una sabiduría profunda, y en su corazón ya no sentía inquietud, sino una paz que nunca antes había experimentado. Kael compartió sus experiencias con los aldeanos, quienes quedaron fascinados por las lecciones que había aprendido en su viaje. Comprendió que el desierto, con todas sus dificultades, no era un lugar de castigo ni un enemigo. El verdadero reto había sido enfrentar sus propios temores y dudas. A partir de entonces, Kael se convirtió en un maestro y guía para aquellos que buscaban respuestas, enseñándoles que los mayores desafíos de la vida no están en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. Al final, Kael comprendió que lo que más temía no era el vasto y desolado desierto, sino la incertidumbre de enfrentarse a lo desconocido. A lo largo de su travesía, el joven zorro aprendió que cada tormenta, cada desafío, y cada encuentro con el peligro no eran más que lecciones disfrazadas. Los sabios que encontró no solo le dieron consejos prácticos, sino que lo ayudaron a entender que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de adaptarse y fluir con las fuerzas que no se pueden controlar. Al llegar a la gran duna de cristal, Kael ya no era el mismo zorro asustado que comenzó su camino, había encontrado en su interior la sabiduría, el coraje y la resiliencia que siempre habían estado allí, esperando ser descubiertos. En la vida, todos enfrentamos nuestros propios desiertos, con obstáculos que parecen insuperables. Pero al igual que Kael, si aprendemos a caminar con el viento, a escuchar las lecciones que el camino nos ofrece, quizás descubramos que esos desafíos son los que nos preparan para alcanzar nuestras metas más grandes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué desierto estás atravesando ahora, y qué te está enseñando en este momento de tu vida? Cuéntame debajo en los comentarios.